Bueno, amados, entonces los invito para que, solo como para que le demos piso al estudio, los invito para que leamos en la palabra del Señor el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿vale? Hermano Orlando, Sí, léanos señor. el versículo 1 del capítulo 1, por favor. Claro, sí, señor. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. Hermano Orlando, vuelva a leer el versículo para que saquemos algo importante de ahí, ¿vale? Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, vale. Entonces, vamos a darnos cuenta que, a tener en cuenta que lo que Juan dice es que ahí hay una revelación, no son revelaciones. No es el libro de las revelaciones, sino que es el libro de la Revelación. revelación. O sea que realmente lo que vamos a estudiar es algo que tiene que ver y apunta hacia una sola, hacia un solo objetivo, hacia un solo punto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Anote eso, el libro de Apocalipsis es netamente cristocéntrico, lo que indica que vamos a ver a Jesucristo en esa faceta última, en la faceta en donde realmente Él va a manifestar lo que tal vez no había manifestado. ¿Y qué era? Su juicio, no había manifestado su indignación, no había manifestado su recompensa, no había manifestado su acto de glorificación y no había manifestado su segunda venida. Entonces, hay una serie de revelaciones aquí que vamos a conocer, que vamos a irnos dando cuenta de lo que es la revelación a la que Juan se refiere. Lo primero que quiero que entendamos es que Apocalipsis está dentro del tiempo que Dios diseñó para su redención, para la redención del hombre, para la redención del hombre pecador. Apocalipsis está dentro de ese tiempo y es importante entonces que dentro de ese tiempo nosotros analicemos realmente lo que representa eso. Ustedes han oído un texto bíblico que hemos leído nosotros mucho, que lo hemos expresado de diferentes maneras y lo hemos entendido tal vez también de diferentes maneras. Hay un versículo en la Biblia que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa expresión de pronto no le hemos puesto mucha atención, de pronto no le hemos puesto mucho cuidado y no hemos copiado realmente lo que eso realmente significa. Encontramos también expresiones en la Biblia como hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Esas expresiones tal vez tampoco le hemos puesto mucho cuidado. La pregunta sería,
¿cuál es el hoy de Dios? Dije que vamos a definir y vamos a ver que Apocalipsis está dentro del tiempo o dentro de esa expresión hoy. Ahí está Apocalipsis dentro de esa expresión hoy. Dentro del mismo ayer, hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, dentro de esa expresión, bíblica que usted y yo conocemos, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. La pregunta sería, ¿qué es el hoy de Dios? ¿Dónde comienza el hoy de Dios y dónde termina el hoy de Dios? ¿Cómo se hace para que ese hoy de Dios se cumpla y lo entendamos? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Permítame, ya les abro aquí una presentación para que entonces la podamos entender. Aquí el internet está bastante pesadito y no me deja, a trabajar. Entonces permítame, voy a agregar aquí una diapositiva para que entendamos entonces bien lo que quiero decirles. Entonces, vamos a graficar el hoy de Dios. ¿Cuál es el hoy de Dios en nuestra interpretación bíblica? ¿Cuál es el hoy de Dios en nuestra interpretación bíblica? ¿Cómo aplicaríamos el hoy de Dios en lo que estamos hablando? Entonces, el hoy de Dios lo podríamos graficar de la siguiente manera. Aparece en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 1, aparece en Génesis capítulo 1, y entonces en Génesis capítulo 1 voy a hacer aquí una rayita un poquito chueca. Génesis capítulo 1, ok, entonces aquí estamos en Génesis 1, ok. Lo tenía diseñado para hacerlo en la tabla, pero la tabla no quiso funcionar. Entonces, tenemos Génesis 1 y en la otra punta aquí, perdón, en la punta de la final de la línea, a ver, aquí en la punta de la línea, entonces sería, anote ahí, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Coloque ahí Apocalipsis 21 en la otra punta de la línea. ¿Lo tiene? La otra línea. Ok. Amén, amén. De Génesis 1 a Apocalipsis 21, ¿no? Sí, Génesis 1 a Apocalipsis 21. Ok. Vale, entonces Génesis 1 a Apocalipsis 21. Entonces tenemos, eso es lo que nosotros conoceríamos como la expresión tiempo o el hoy de Dios, el hoy de Dios, ¿ok? Ese sería el hoy de Dios. El hoy de Dios iría de Génesis 1 a Apocalipsis 21. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos como tiempo. El tiempo. El tiempo es lo que nosotros estamos hablando aquí. Me van a perdonar porque es que la tablet no me funciona y me queda un poquito chueco esto. Esto es el tiempo. ¿El tiempo qué? El tiempo de redención. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 sería lo que nosotros vamos a conocer como el tiempo de redención. O sea, a partir de ahí se debía desarrollar la redención de Dios para el hombre hasta Apocalipsis 21. Ok, dentro de esa burbuja, dentro de ese tiempo, ustedes saben que Dios no existe en el tiempo. Entonces, ese tiempo lo cobija una burbuja así, que se llama eternidad. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos por arriba es la eternidad. Dios siempre ha estado en la eternidad. ¿Ok? Ok. Ok. Dios siempre ha estado en la eternidad. Dios nunca ha estado en el tiempo. Él ha estado en la
eternidad. Ok, entonces desde Génesis 1, aquí, Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, entonces está la palabra tiempo. ¿Ok? La palabra tiempo. A eso es que nosotros conocemos como dispensacionalismo, ¿ya? O lo que vimos el otro día como días mileniales, como días mileniales. A eso que estamos hablando ahí. Es lo que nosotros conocemos como dispensacionalismo o como días mileniales. Dentro de esa burbuja, eternidad, tiempo, entonces se desarrolla todo el proceso de la redención. Todo, absolutamente todo el proceso de la redención se tiene que desarrollar ahí. El proceso de la redención. Una vez que el proceso de la redención termine, entonces, pues obviamente desaparece el tiempo. Por eso ya usted ve que Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 ya no hablan de tiempo, sino de eternidad. Y de Génesis 1 para atrás no se habla de tiempo, sino de eternidad. La Biblia dice que el tiempo fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre fue hecho el tiempo. Entonces, nosotros estamos dentro de eso que la Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Ya? Entonces, dentro de ese tiempo se va a desarrollar y se tiene que desarrollar lo que nosotros llamamos el libro o la revelación apocalíptica. Dentro de ese tiempo se tiene que desarrollar la revelación apocalíptica. ¿Bien hasta ahí, señores? Sí, señor. ¿Preguntas? Muy claro. Bueno, muy bien. Entonces, notemos lo importante de poder desarrollar esto bajo ya una premisa bien definida. Entonces, Apocalipsis se va a desarrollar dentro de la premisa tiempo, ¿ok? Acuérdense, en el tiempo va de Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, ¿ok? Ahí va la premisa tiempo. Entonces, ya de Génesis, de Apocalipsis 21 para allá, otra vez comienza la eternidad. Por eso note que hay expresiones en la Biblia que dicen que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Diera la impresión que fueran dos eternidades, pero en realidad es una eternidad que se junta a través del tiempo. O sea, hay un hilo conector entre eternidad y eternidad llamado tiempo. Entonces comienza el tiempo y se extiende por los 6,000 años hasta que el Señor dé por terminado su plan, y entonces la eternidad otra vez se estripa esa burbuja, desaparece esa burbuja, y desapareciendo esa burbuja, entonces aparece otra vez la eternidad. ¿Estamos? Mano Rodrigo. Señor. Bueno, creo que el versículo 19 del capítulo 1 también nos da una clave para poder ubicarnos pues, en el tiempo, sí, y dentro del libro, porque dice, escribe las cosas que has visto, es decir, lo que Juan estaba contemplando en el momento, las que son, que está incluyendo pues nuestro tiempo, sí, y las que serán después de estas. Entonces es importante tener ubicarnos en ese texto que como que nos distribuye como el tiempo del cual usted está hablando, hermano Rodrigo, ¿cierto? Perfecto, listo. Sí, esas divisiones vamos a verlas a continuación. Quería entonces hacerles esta introducción para que entendamos dentro
de qué tiempo estamos y para que entendamos en el orden cronológico de Dios. Entonces, para que entendamos también con más facilidad en qué punto de la historia profética estamos. Una vez que metemos a Apocalipsis dentro de ese tiempo, dentro de ese hoy de Dios. Por eso démonos cuenta, pastores, que cuando el Señor habla de salvación en la Biblia, usa la expresión hoy, porque para Él no existe sino ese día de salvación, que comenzó en Génesis 1 y va hasta Apocalipsis 21. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Ok, Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Ojo a esta exactitud del tiempo en la escritura apocalíptica. Fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ojo a eso, porque eso es fundamental entender cómo la profecía de Dios es exacta. Acuérdense que cuando se trató del Cordero Pascual, el Cordero Pascual también tenía un mes, tenía un día y tenía una hora de muerte. El mes de Nisan, el día 14, entre las 2 tardes. Jesús muchas veces dijo, aún no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó el momento, Jesús dijo, vamos porque la hora ha llegado. O sea, eso implica, esas expresiones implican que Dios es exacto en el cumplimiento de las profecías. Ni es un minuto antes, ni es un minuto después. Dios es exacto en el cumplimiento de las profecías. Entonces, la profecía es exacta en el tiempo y en su orden, es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, entonces es importante también, muchachos, que tengamos en claro, que tengamos en cuenta que la ciencia de la escatología, pues obviamente tiene escuelas. La ciencia de la escatología tiene escuelas. Tenemos muchas escuelas, pensamientos que la teología y el estudio bíblico ha dado, pero es importante que nosotros nos definamos qué somos y qué escuela y qué pensamiento tenemos. Yo quise sacar solamente 3. Hay una escuela que es la escuela del premileniarismo, hay una escuela que es la escuela del postmileniarismo y hay una escuela que es la escuela del amileniarismo. Hoy en realidad el amileniarismo y el postmileniarismo están prácticamente unidas. Ya hubo como que se trasladó, todos los postmileniaristas se han trasladado al amileniarismo. Nosotros los pentecostales somos premileniaristas. ¿Está claro eso? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dice el premileniarismo? Entonces nosotros decimos que hay un reino que Dios tiene profetizado para establecer en la tierra y que ese reino se dará después, escuchen eso, después del levantamiento de la iglesia y después de la segunda venida de Cristo. Entonces, el premileniarismo cree eso, que nosotros creemos que el Señor levanta la iglesia, viene el tiempo de la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo y después de la segunda venida de Cristo, capítulo 20 de Apocalipsis, entonces se da el reino milenial literal en la tierra. ¿Hasta ahí estamos bien, señores? Amén. Vale. Entonces, recordemos que todo esto se dio en un lugar llamado la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla que está sobre el mar Egeo y hace parte de 12 islas que se llaman las Dodecanesa.
sea, Dode, porque son 12 islas, todas pobladas, que hacen parte y cubren toda esa área. La isla de Patmos se considera que tiene unos 3.000 habitantes hoy contiene unos 3.000 habitantes, tiene una medida más o menos, una longitud de 35 kilómetros de superficie y 13 kilómetros de largo, y en ese pedacito de tierra, hoy existen 356 templos. O sea que es un lugar muy, muy, muy religioso, muy supersticioso. Se considera que entre los lugares más visitados está la isla de Patmos e Israel. Y la isla de Patmos le pelea el lugar a Israel en cuanto a gente que la visita, a gente que va a hacer turismo religioso, porque pues obviamente es un lugar muy, muy supersticioso. La gente pues tiene obviamente cualquier cantidad de creencias y conceptos con respecto a la isla de Patmos, todo basado obviamente sobre la visión de Juan del Apocalipsis. ¿Vale? Es importante que entendamos que cuando nosotros decimos que somos premileniaristas, el premileniarismo no es nuevo. El premileniarismo es realmente muy antiguo. Muchos grandes pensadores y teólogos del antiguo ya eran del pensamiento premileniarista. Por ejemplo, Clemente en el año 96 después de Cristo dijo lo siguiente: debemos esperar cada día y en cada momento el reino de Dios, y se estaba refiriendo al milenio. Policarpo en el 108 después de Cristo dice: Él nos levantará, escuche eso, Él nos levantará de entre los muertos y reinaremos con Él. Eso lo dijo Policarpo en el 108. Ignacio, que era un obispo de Antioquía, dijo que consideremos los tiempos y esperemos el reino de Dios. Papios, en el 116 después de Cristo, era un obispo de Hierápolis, dijo: habrá un reino de 1000 años cuando Cristo reine en la tierra. Ojo al tiempo donde estamos remontados y lo que los pensadores ya creían ver el milenio. Justino Martín en el 150 dijo: yo y todos los demás sabemos que habrá 1000 años de reinado en Jerusalén, como lo dijo Isaías y como lo dijo Ezequiel. Eso lo dijo Justín Martino. Ireneo dijo lo siguiente: esto puede ser solamente cumplido con el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Cuando se refirió a las palabras, escuchen, cuando se refirió a las palabras que Jesús dijo: no volveré a beber de este vino hasta que lo haga en el reino de los cielos. Él se estaba refiriendo, Ireneo dice, esto no es posible que se cumpla, sino hasta que el Señor establezca su reino en la tierra. Tertuliano en el 200 después de Cristo dice: nosotros confesamos que el reino ha de ser en la tierra, dijo Tertuliano. Lutero dijo lo siguiente: no pensemos que la vida de Cristo está muy lejos. Dicho de otra manera, no desconozcamos la manifestación de Dios. Es probable que la manifestación de Dios se dé muy temprano en la persona de Jesucristo. Muy bien, lo que tenemos aquí, señores, es importante que usted lo tenga en cuenta para la perfecta interpretación de el Apocalipsis. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta para la interpretación de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver simbología de Apocalipsis. ¿Cómo señalar? Entonces, el pecho ceñido
que está en Apocalipsis 1, dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto, implica un juez alistándose para la ejecución de un juicio. Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote, pero Jesucristo también es el juez. Entonces, ese pecho ceñido que hay en el Apocalipsis capítulo 1 implica entonces que el juez de toda la tierra se está alistando para la ejecución de un juicio. Ahí también tenemos entonces en ese mismo capítulo, en el 1:15, dice que sus pies eran refulgentes como el bronce bruñido. Eso confirma lo primero que estoy diciendo. El bronce en la Biblia, en toda la escritura, es juicio. El bronce es juicio. Entonces, ahí está el juez preparado para el juicio. El candelero en Apocalipsis significa una iglesia, o sea, la luz que Dios puso en algún lugar. Jesús dijo en los evangelios, vosotros sois la luz del mundo. Esa expresión candelero en literatura solo aplica para literatura apocalíptica. El sello tiene la connotación de propiedad, de seguridad y de veracidad, según Esther capítulo 8. El sello abierto, ojo, póngale cuidado a esta expresión. El sello abierto significa revelación. Descuente la palabra ejecución. El sello abierto no es ejecución, el sello abierto es revelado. Por eso dice que era un libro que tenía 7 candados, 7 sellos, y se fue abriendo candado por candado. O sea que una vez que el candado se abría, entonces usted ve en todos los casos del candado abierto, a Juan se le decía, ven y mira. O sea, ven y lee. Ven y dése cuenta qué dice el sello. O sea, el sello abierto es revelación. La palabra trompeta en escatología apocalíptica, en literatura apocalíptica, entonces es anuncio y proclamación. Note que todavía no aparece la palabra ejecución. Entonces, el sello revela y la trompeta lo anuncia. La copa, que ya está en el capítulo 16, la copa implica juicio y implica ejecución. Ahora sí, la copa sí va a implicar que ahora sí los juicios van a ser ejecutados. La palabra mujer, pastores, la palabra mujer que tanto nos gusta a todos, en Apocalipsis tiene 3 opciones. Dije en Apocalipsis, tiene tres acepciones. La una es nación, la 2 es religión y la tercera es una mujer propiamente dicha. Pensemos en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 y 18 habla de una mujer montada sobre una bestia escarlata. Ahí entonces está hablando de un sistema político religioso. Entonces note que ahí estaría la religión. Si hablamos de mujer como nación, entonces Apocalipsis capítulo 12 habla de una mujer que está embarazada y hace referencia a la nación de Israel. Y mujer como tal, entonces, pues sí, de eso sí está lleno la Biblia de citas donde habla de una mujer de carne y de hueso. ¿Vamos bien hasta ahí, pastores? Amén. Bueno, todavía no han habido preguntas, ninguno me ha levantado la mano, ¿verdad? Vale. La palabra viento en Apocalipsis es doctrina, predicado. Es algo que se anuncia, es algo que se está queriendo hacer creer. Eso lo encuentra usted en Efesios capítulo 4, el verso 14, pero también Apocalipsis habla de los 4 vientos de la tierra, hablando también de las 4 políticas que mueven al mundo
entre esos el comunismo, el narcisismo, bueno, 4 políticas que mueven al mundo. La palabra árbol en Apocalipsis tiene que ver con hombres, lo dice Apocalipsis capítulo 7, pero también lo dice Marcos capítulo 8. La palabra cabeza aquí tiene que ver con montes, cabeza tiene que ver con montes. La palabra cuerno y diadema juntas, tiene que ver con un poder que está en acción, La palabra cuerno y diademas juntas a la vez. Entonces tiene que ver con un gobierno que está en acción. ¿Vamos bien hasta ahí, señores? La palabra mar, que se encuentra en Apocalipsis 13, tiene que ver con mucha gente, muchedumbre. La palabra mar. La palabra tierra, oído, porque esto es importante, la palabra tierra en Apocalipsis o en escatología tiene que ver con Israel. No con el mundo entero, sino con Israel. La palabra bestia, nunca en Apocalipsis ni en escatología tiene que ver con animales, sino con actos. Así que bestia en escatología no viene de la raíz zoología, sino que tiene que ver es con actos. La palabra estrella tiene la connotación de autoridad espiritual. La palabra corona siempre tendrá que ver con recompensa. Silla, tronos y tronos simplemente significa gobierno, ya sea gobierno de Cristo o ya sea... ¿Está viendo? Sí. Pero tiene que ver con gobierno. La palabra cuerno tiene que ver con poder, la palabra cuerno. La palabra cola, entonces nos dirá que hay confusión y que hay engaño. La palabra arena tiene que ver con una doctrina sin fundamento, algo que no dura, algo que se mueve, algo que se desbarata fácil. La palabra ranas tiene que ver con el mensaje que es predicado y que es corrompido y sale de la boca del dragón. Entonces, es un mensaje descompuesto, es un mensaje corrompido. La palabra caballo blanco tiene que ver con realeza, Y Hades, Abadón, Seón y otras palabras sinónimas a esas tienen que ver con lugar de muertos. Todos significan lugar de muertos y todos también significan infierno. Hades, Abadón, Seón, sepulcro también. Todos tienen el mismo significado. Ok, vamos entonces a ver ahora los números en Apocalipsis. Solo los números en Apocalipsis. Señor. Un momentico que me Rodrigo. Sí. Pero la bestia ¿Le escucho? Hermano Rodrigo, una pregunta, hermano Rodrigo. Hermano Julio. Le escucho. Hermano Rodrigo, el Hades, el Seol y demás hace referencia única y exclusivamente al infierno en la escatología. Diga su nombre. No, hace referencia a lugar de muertos, es el primer significado, y el segundo significado a infierno. Lugar de muertos e infierno. Ok, gracias, hermano. Ok. Vamos a ver gracias, los números en Apocalipsis. Hermano Rodrigo. Señor. Hermano Rodrigo. Sí. Discúlpeme, es que quería preguntar donde usted dijo en la diapositiva anterior que habla de la mujer, dice entonces que es una nación. ¿A qué nación se refiere, mi hermano?
No, digo que las acepciones que la palabra mujer, Sí. tiene, entonces es o una religión, o Sí. una nación, o una mujer como tal. ¿Ok? Allá. Gracias, Entonces, gracias. me referí al capítulo 12 de Apocalipsis, apuntando que la mujer que hay en el capítulo 12 de Apocalipsis aplica Es Israel. exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Ok? La nación Ok. que hay en Apocalipsis capítulo 12 aplica a la nación de Israel. Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. ¿Me Señor, escucha? sí, Don Jairo te escucho. Espinosa. En la parte donde usted habla de los animales o las bestias, hay un comentario apocalíptico que habla que sí, no es zoología, sino trío, que se refiere a bestias salvajes, hablando precisamente de los patos. ¿Es válida esa palabra trío? Sí, señor, sí, es válida. Perfecto, gracias. Vale. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Amén. Hermano Rodrigo, una pregunta. Pregunte. Hermano Rodrigo, Hernando Beltrán, ¿el término bestia también se puede aplicar a un conjunto de naciones como en Daniel? No, ¿No? no. Si me das tiempito, Nandito, mientras llegamos allá, para que lo veamos desde la óptica que se debe entender Daniel 7, que es al que usted se está refiriendo, ¿vale? Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, avanzamos, señores. Entonces, ahora vamos a ver los números. Ahora, escúcheme lo que les voy a decir. Los números en escatología no es lo mismo que gematría. Cuando yo hablo de gematría, estoy hablando de los valores numéricos que tiene cada letra del alfabeto hebreo. Cuando yo hablo de gematría, el alfabeto hebreo se divide en 3 grupos. El primer grupo, su valor numérico es la unidad, entonces 1, 2, 3, 4 hasta la decena. El segundo grupo, entonces su valor numérico ya es por decenas, 10, 20, 30. Y el segundo grupo tiene un valor por centenas, o sea, ya es por 100, 100, 200, 300, hasta llegar a 1000. Eso es lo que en la Biblia se llama gematría. Pero aquí vamos a ver es ya numerología en el aspecto apocalíptico o escatológico, que obviamente tienen un valor y un significado diferente. ¿Está entendido eso? Listo. Sí, señor. Entonces hay que hacer la diferencia porque de pronto nos confundimos ahí. Entonces aquí tiene que ver el 1 con lo absoluto, o sea, todo lo que va a suceder en Apocalipsis es de ese único y absoluto Dios que solo Él tiene la capacidad de ejecutarlo y de llevarlo a términos de cumplimiento. El número 2 es número de testimonio. Jesús dijo: toda palabra conste en palabra de 2 o 3 testigos. Entonces, testimonio, Apocalipsis 11 habla de 2 testigos. El número 3 entonces hace una mayor fuerza y dice que el número 3 es testimonio completo. O sea que es un testimonio que el que lo escuche está obligado a creerlo. El número 4 es número cardinal, por aquello de oriente, occidente, norte y sur, por aquello de pueblo, tribu, lenguas y naciones, por aquello de verano, otoño, primavera e invierno. Entonces, el número 4 es número cardinal. Eso lo encontramos en Apocalipsis 7. El número 5 es número de azote. Mire que por eso hice la aclaración, porque si estuviéramos estudiando numerología normal, numerología bíblica, entonces en numerología bíblica el número 5
es el número de los dones, ¿ya? No de los dones, sino de los ministerios, de ministerio, mientras que aquí el número 5 toma una connotación diferente, tiene que ver con azote. El número 6, ese sí no lo conocemos todos, es el número de hombre. El número 7 tiene que ver con perfección, y obviamente pues que aquí será perfección en el juicio. El número 12 es número de gobierno, el 12. El 24, o sea, 2 veces 12, es número de gobierno completo. Así que cuando Juan ve 24 tronos, está hablando de un gobierno completo. Cristo, Israel y la iglesia. 42 es número de destino. Cuando yo hablo de destino, estoy hablando algo así como de pronosticar, de pronóstico. Se le pronosticó esto y se le va a cumplir. El 666 es el número de la perfección de la imperfección. O sea que lo que estoy diciendo es que en el capítulo 13, la maldad habrá llegado a su máxima expresión, al máximo clímax de lo que es lo malo. El número 12,000 tiene que ver con lo suficiente, o sea, no se necesita más de ahí, con 12,000 está bien. Y el 144,000 es el número de los escogidos. Por eso es que ahí tropiezan los testigos de Jehová, porque ellos creen, a razón del significado del número, pues que son solo 144,000. Pero cuando yo hablo de los escogidos, estoy hablando de escogidos para un propósito, para algo definido. Bien, señores, viene numerología. Ajá. Ok. El hermano José Hilder preguntaba cómo nos vamos a desarrollar durante el estudio. Entonces, aquí no los voy a leer para que no nos demoremos mucho. Aquí está cómo visionaríamos cada uno de los capítulos de Apocalipsis, cada uno de los capítulos, entendiéndose que nosotros vamos a estudiar Apocalipsis a manera de pinturas. ¿Oyeron lo que dije? Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 hace un cuadro, una pintura, y lo tenemos que interpretar así. El capítulo 2 y el capítulo 3 harían otra pintura, otro cuadro. El capítulo 4 y 5 harían los dos un solo cuadro, una sola pintura. El capítulo 6 haría una pintura. El capítulo 7 haría también otro cuadro, solo que de estos capítulos ya tenemos que empezar a ver otras cosas que van a ir saliendo. Y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 22, ¿ok? Que ya nos describe la eternidad. ¿Alguien me quería hablar? ¿Ninguno? Ninguno. Ok, seguimos entonces. No puedo volver a la diapositiva anterior, qué pena molestarlo. Con mucho gusto. Gracias, hermano. La anterior. Señor, ¿quién me habla? Germán. Bueno, hermano, cuando usted dice que el número 5 habla de ese significado, o sea, que digamos que el quinto sello significa eso. El número 5, el camisero, digamos, el quinto sello. No. Tome el significado dentro de la ciencia de la escatología. Entonces, el número 5 tendría que ver pues con eso, con azote. Ya lo vamos a encontrar en su momento. Pablo habló de eso. 5 veces he estado por ser azotado o he sido azotado. ¿Listo? Ok, ¿puedo avanzar? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a ponerle cuidado a esto para que lo entendamos bien. Nosotros somos, escuchen esto, nosotros somos, 1, premileniaristas. Amén. Premileniaristas, o sea, que creemos que
Antes Milenio. del milenio, el Señor levanta la iglesia. Sí, viene por segunda vez. Y después de la segunda venida, el Señor se da el milenio, ¿no? Entonces se da el arrebatamiento, viene la gran tribulación y viene el milenio. Por eso también entonces decimos que somos Premilenistas, pretribulacionistas. dispensacionalistas. Entonces somos premileniaristas, dispensacionalistas y somos pretribulacionistas. O sea que el pre indica que el levantamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación y que el milenio es después del levantamiento de la iglesia y después de la segunda venida de Cristo. Esto es importante, hermano, transmitírselo a la iglesia, porque la iglesia en esto anda medio embolatada. Entonces, el orden es: Jesucristo levanta la iglesia, viene la gran tribulación, segunda venida y milenio. Y eso lo explica de una manera clara las dispensaciones. Muy bien, nosotros además sabemos esto, póngale cuidado. Esto es importante que usted lo tenga claro. Entonces, póngale cuidado, de Génesis 1 hasta Génesis 11, que son más o menos 2000 años, solo existió una clase de gente. No se confundan con hijos de los hombres y los hijos de Dios. Existió una clase de gente. De Génesis 12 hasta Hechos 1, existieron dos clases de gente, judíos y gentiles. De Hechos 2 hasta Apocalipsis 21, existió o existe, porque estamos ahí, tres clases de gente: gentiles, judíos y cristianos. Y de Apocalipsis 21 en adelante va a existir solo una clase de gente y se llama mi pueblo. ¿Bien hasta ahí? Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta para que entonces... Hermano Rodrigo, ¿esas diapositivas las vamos a tener? Sí, señor. Eso va a llegar en el video que les va a llegar a cada uno. Bueno. Ok, gracias. Vale. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para que cuando lleguemos por allá donde van a haber pasajes que nos van a abrir la discusión, entonces miremos si hay posibilidad de que haya gente salva después del levantamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Oiga, hermano, es que usted dijo Génesis 1 al 11, solo existían gentiles y siempre está esa discusión que hijos de Dios, que los gigantes salieron de los ángeles con no sé quién. Entonces, ¿por qué no nos puede decir algo de eso? Que usted mi pastor me dijo que dejen el cuento de hijos de Dios, hijos de no sé quién. Ahí sí, nos puede un tipcito. Claro que sí. Entonces, esa doctrina de los ángeles, de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres y de ahí salieron los gigantes, pues obviamente es una doctrina totalmente errada, toda vez que partamos de la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son asexuados. Entonces, imposible que haya sexo entre un ángel y una mujer por dos razones. Primero, porque son asexuados, y segundo, porque los ángeles son espíritus. Entonces, no es posible. Entonces, hasta ahí, hasta Génesis 11, venían realmente dos líneas de gente, dos líneas de genealogía, y era la de Caín y la de Abel, o la de Set, más bien, ¿ya? La de Set, la de Caín y de Abel. Entonces, obviamente que los descendientes de Set, pues eran los hijos de Dios, y los descendientes de Caín eran los hijos de los hombres. Hermano Rodrigo. Señor. Ramiro Ramos. Ramirito. Una preguntita, porque es que sí, me tenía ahí un poquito cabezón en el asunto de Génesis 1, de Génesis 1 a Génesis 11, una sola clase de gente haciendo referencia a lo mismo. Nosotros tenemos descartado lo de los ángeles y eso, que eso es sacado del libro apócrifo de Enoc, el libro de Enoc, es un libro apócrifo. Pero nosotros tenemos dos ramas de gente, entonces, ¿cómo conciliar el asunto? Porque si hay dos, yo diría
bueno, no sé hasta dónde, dos clases de gente. La gente que quiso adorar a Dios y la gente de Caín, que se fue a oriente del Edén, y allí se dedicaron a la metalurgia y se dedicaron a los bailes dentro de lo que había en su momento como danzas y como eso, y se dedicaron a hacer lo malo. Y la Biblia dice, y los hombres se olvidaron de Jehová. La gente dejó de invocar a Jehová. Y tengo entendido que cuando dice los hijos de los hombres, los hijos de Dios vieron hermosas a los hijos de los hombres, es cuando se vuelve a juntar otra vez las dos clases de gente, la gente de Caín y la gente de la descendencia de Set, que es el sustituto de Abel. Entonces, pues, ¿cómo decirlo? Pues que sí, es entendible, una sola clase de gente, pero haciendo referencia a qué, y dos clases de gente, o cómo lo diríamos, dos clases entonces de pensamiento, haciendo referencia a la descendencia de Set, que invocaba el nombre de Jehová y adoraba a Jehová, y la descendencia de Caín, que se dedicó a la vagancia, y terminó predominando la descendencia de Caín. Sí, sí, claro. No, una vez que tú lo ves desde la óptica, desde el momento en que tú lo espiritualizas, que es ya nuestro léxico, que es ya nuestra forma de identificar, estaría bien pensar en dos clases de gente. Pero cuando yo estoy hablando de que existía solamente una clase de gente que era gentiles, es porque me estoy refiriendo es a que primero el término que nosotros utilizamos de hijo de Dios, como lo manejamos ahora, y de espiritualizar el término de la fe, no existía. Y tampoco había comenzado a identificarse ya la descendencia de, una vez de Noé en adelante, la descendencia de Sem. ¿Ya? Entonces, desde esa óptica genealógica, entonces decimos que solo existía una clase de gente en el sentido de que no estaba identificada todavía ni naciones, ni estaba identificado pueblos, o sea, como Israel, como ya otras naciones, porque todavía no se había dado esa... No, Rodriguito, perdóneme una ni esa dispersión. Nosotros habíamos estado hablando acerca de, una vez era de hablar de de Génesis 1, lo habíamos definido una vez, usted no sé si se acuerde, que una vez lo habíamos definido, de Génesis 1 a Génesis 11, una nación, de Génesis 11 a Hechos capítulo 2. A Hechos 1. A Hechos 1, sí. A Hechos 1 habíamos hablado de gentiles y judíos. De gentiles y judíos, sí. Sí, no, está bien, o sea. De Hechos en adelante, de Hechos 2. La expresión nación es aceptable, no hay problema. Eso indica que no estamos hablando el mismo idioma. Es eso, que todavía no había esa identificación ni de pueblos, ni de razas, ni de naciones, sino que solamente se veía el grueso de la masa, pero no se identificaba con el término nación, ni tampoco habían lenguas, ¿ok? Entonces, si quiere poner nación, no hay problema. Rodrigo. Señor. Juan Pablo Mendoza. Vale. Hermano Rodrigo, si hablamos de nación, entonces sería válido pensar que eso es como hoy día colombianos. Dentro de los colombianos hay paisas, hay costeños, para hacer como la diferencia de lo que... Perfecto, sí, claro, sí. Hermano Rodrigo. Sí. También pues hay que mirarlo como por familias, ¿no? Porque hasta ese entonces se están distribuyendo geográficamente y se distinguía más como por familias. Entonces por eso no se puede hablar de un pueblo, ajá, o sea, como de división en cuanto a pueblos o naciones, sino más bien hay que mirarlos como por familias. Sí, por eso para mí el término más aceptable es gentiles. Sí, está bien. Porque eso que está diciendo Murcia es muy acertado. Note que estamos hablando de una misma familia, solo que una familia está caracterizada por el mal que hizo Caín y una familia que está caracterizada por el bien de Set. Pero realmente estamos hablando de una única familia que se está expandiendo y se está multiplicando en la tierra. Desde esa óptica es que se toma la expresión gentiles o gentes, ¿ya? ¿Vale? Excelente, sí. Vale. Entonces decimos que de Génesis 12 hasta Hechos 1, no hasta el 2 y no hasta el 1,
Entonces hay gentiles y judíos, de Génesis 12 hasta Hechos 1, y de Hechos 2 hasta Apocalipsis 21, entonces ahora hay 3, gentiles, judíos y cristianos. Y de Apocalipsis 21 en adelante hasta donde nos lleve la eternidad, solo una clase de gente. Recuerde que ahí ya está Israel y la iglesia, pero el gentilicio ahí se pierde. Y por eso entonces ya Apocalipsis 21, a esa gente que está en esa eternidad, se le denomina mi pueblo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pero todavía hay más. Ahora, para que entendamos bien lo que es literatura apocalíptica, es importante que entendamos esto. Hay 4 libros que tienen literatura apocalíptica en la Biblia. Cuando yo digo que hay 4 libros que tienen literatura apocalíptica, es que todo el libro es apocalíptico. Porque si tú me dices, no, pero es que Mateo 24 también, pero es que esa es una porción dentro de un libro. Estos libros, todo el libro es apocalíptico, todo el libro. Entonces, el primer libro que es apocalíptico en la Biblia es Ezequiel. Y Ezequiel, esto es muy importante que lo entendamos, Ezequiel marca el tiempo para los judíos. Escuche eso, porque eso es importantísimo en el estudio de la profecía. Una vez que tú estás parado en Ezequiel, sabe que esa profecía es 100% para el pueblo de Israel. De ahí que es muy delicado, por ejemplo, cuando tú te paras en Ezequiel 37, que uno ha escuchado muchos mensajes de Ezequiel 37, refiriéndose a restauración espiritual de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Ezequiel 37, escúcheme que ni siquiera es un capítulo espiritual. Ezequiel 37 es un capítulo político-militar. Político-militar. Lea los últimos versículos de Ezequiel 37 y se dará cuenta, y fue un ejército enorme de pie. Entonces, ni siquiera una nación, fue un ejército, porque al otro día, en el 38, aparece Armagedón. Entonces, es un capítulo político-militar, y a veces nosotros sacamos de ahí, no sé cómo, pero sacamos de ahí cosas para la iglesia. Entonces, Ezequiel 37 marca el tiempo para los judíos, y es netamente de literatura apocalíptica. El otro libro que es de literatura apocalíptica, el número 2, es el libro de Daniel. Y Daniel nos da o marca el tiempo para los gentiles, que era lo que Hernando hacía referencia ahorita. Usted encuentra en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 7 específicos de Daniel, los tiempos que están graficados para los gentiles, en el sueño de Nabucodonosor, en la visión de Nabucodonosor y en la visión de Daniel en el capítulo 7, que seguramente los vamos a ver más adelante. Bien. El tercer libro, que es netamente de literatura apocalíptica, entonces es el libro de Zacarías. Zacarías lo que hace es que refuerza y le aporta a la literatura apocalíptica de los otros 3, o sea, de Ezequiel, de Daniel y del libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Zacarías es como un punto de apoyo. Los 3 se apoyan en Zacarías y Zacarías los apoya a los 3, reforzando y dándole sentido a la profecía de los 3. Y el último libro que es Pastor, una pregunta. Señor, le escucho. Cuando usted dice que estos 4 son libros apocalípticos, ¿me regala un sinónimo de apocalíptico para yo entender? Porque de literatura, dice. Apocalíptico sería Apocalipsis, y aquí hay otros. Sí. Eventos futuros. Sí, de Apocalipsis tiene que ver con los eventos últimos, los eventos finales. ¿Ya? Entonces, perfecto, entendido. Revelación. Hermano Rodrigo. Señor. Es que es importante distinguir entre literatura profética y apocalíptica, porque es que hay algunos que miran Apocalipsis
y dicen el libro profético del Nuevo Testamento, y eso es un error porque no se puede mirar así. Por eso la propuesta de la escuela es que vamos a ver literatura apocalíptica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, viendo literatura apocalíptica que tiene que ver con, no con profecía, sino con la ejecución y la revelación. Acuérdense que leímos en el versículo 1, la revelación. Sí, perfectamente, claro, gracias. ¿Ya? Entonces, es darle interpretación a esa profecía que está a punto de cumplirse. Ok, y Apocalipsis nos marca el tiempo para los cristianos, para los cristianos. Así que si usted quiere saber y quiere ubicar la iglesia, en qué tiempo estamos, es importante que llegue ahí, Apocalipsis, y él le va a decir en qué tiempo del reloj de Dios vamos. Señores, ¿vamos bien hasta ahí? Bien. Señor. Bueno. Muy bien, muy bien. Excelente. Listo, entonces avancemos. Llegamos ahora sí al libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ubicarnos. Ayúdenme con el ruido para no tenerles que cerrar. Los tengo abiertos a todos, pero ayúdenme con el ruidito. Llegamos entonces a Apocalipsis capítulo 1. Y entonces ese capítulo se titula La revelación de Jesucristo. Así se titula ese libro, La revelación, ese capítulo, La revelación de Jesucristo. Ok. Ojo, vamos a mirar aquí del 1 al 8, versículo 1, versículo 8. Muchachos, vea, si logramos entender bien este pedacito, para ustedes Apocalipsis estará, ahí sí como dice la expresión, develado, estará totalmente claro. Mire la introducción al libro, cómo se hace realmente la introducción al libro para entender qué es lo que el libro realmente nos trae. Entonces vamos a ver la clave de la interpretación de Apocalipsis. Entonces, el título del libro, ¿qué dice ahí? ¿Qué alcanzan a ver? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ok, hasta ahí. Note que ahí el versículo todavía no está completo. Entonces, ¿cómo es el título del libro? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así se titula el libro, hermano Murcia, el libro. ¿Listo? No el capítulo, sino el libro. Estoy diciendo que el versículo 1 hasta el 8 nos va a dar la clave de la interpretación del libro. Entonces tenemos que entenderlo así. El título del libro es La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ok. Lo segundo es el propósito. O sea, hay una revelación de alguien que se la dieron a alguien con un propósito para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. Ojo a la expresión pronto. Por eso dije que Apocalipsis señalaba los tiempos para los cristianos. ¿Ya? Y acuérdense que en esto de redención y salvación solo existe la palabra hoy. Hoy. Por eso aquí la expresión pronto es apenas una partícula del tiempo hoy. Listo, entonces, el título, el propósito. 3, el método. ¿Cuál fue el método? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo que Jehová Dios utilizó fueron los símbolos. Por eso hicimos simbología atrás, para que cuando entremos de lleno al estudio podamos entender toda esa simbología, porque Apocalipsis es un libro de mucha simbología. Entonces hay que tener muy claro, porque a Juan se le habló fue en símbolos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces ahora estamos trayendo eso que Juan nunca pudo
llamarlo por su nombre, traerlo aquí y ponerlo en el contexto al que corresponde. Ok, 4. El que lee y el que explica las palabras de la profecía. ¿Alguien que me lea el texto ahí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ok, mis pastores, así que ustedes están ganando aquí el grado de bienaventurado. Entonces, el que lee, el que entiende y guarda las palabras de esta profecía, se va a ganar un cartón de bienaventurado. Ok. Seguimos. 5. Los destinatarios. ¿Para quién era? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, mire cómo el libro tiene un orden en esos primeros 8 versículos. Entonces, el Señor le dice primero a la iglesia, mire, les voy a dar este grado, les voy a dar esta posición, les voy a dar este reconocimiento si le ponen atención a esto. Bienaventurados. ¿Quiénes? La iglesia. Porque los destinatarios eran las 7 iglesias que están en Asia. Permítame que me adelante aquí un poquito, lo vamos a ver más adelante, pero solo para que vayamos tomando firmeza en el pensamiento, que en realidad no eran 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias es la iglesia viviendo 7 tiempos, 7 épocas, pero no iglesia, sino la iglesia. La iglesia del Señor viviendo 7 diferentes tiempos, que los tiene que vivir la iglesia colectivamente y los tiene que vivir la iglesia individualmente. Cada cristiano tiene que pasar por esos 7 tiempos. Yo siempre he dicho, la iglesia ha de perfeccionarse a través de 7 tiempos y 5 ministerios. Los 7 tiempos están en Apocalipsis 2 y 3 y los 5 ministerios los encuentra usted en Efesios capítulo 4, el verso 11. Ok. Entonces los destinatarios, viene el autor. ¿Quién es el autor? Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. Y vienen las características y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Creo que hay aquí una presentación de las más extraordinarias que tengan que ver con Jesucristo, y entonces aquí se presenta de quién es la autoría, de quién es. Gracia y paz a vosotros del que es. Entonces, del que es. Así que aquí el capítulo está presentando quién es el autor de la profecía, quién es el autor del libro, quién es el autor de la revelación. Ok. Viene entonces a quién se le dedica. La dedicatoria: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, esto va dedicado a alguien muy, pero muy especial, versículo 5 y versículo 6. Y ahora viene algo fundamental en la interpretación, y es el tema central del libro. El tema central del libro, entonces, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el tema central del libro es la segunda venida de Cristo. ¿Aló? Amén. No dije el levantamiento de la iglesia. Ajá. Amén, amén. Sí, señor. Amén, gloria a Dios. La segunda venida de Cristo. Por eso agrega
una característica: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ojo que ese versículo pareciera que dice lo que dice, pero resulta que no dice lo que usted cree que dice. Entonces, hasta la primera coma, entonces habla de la segunda venida de Cristo. El problema viene de ahí en adelante. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. ¿Qué es tierra? Tierra significa Israel. Entonces cambia la palabra linaje por tribus. Y todas las tribus de Israel harán lamentación. No es toda la tierra la que se va a lamentar, es solo Israel. ¿Dónde saca usted que es Israel? Los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Israel, los judíos. Entonces, mire lo importante de haber entendido las palabras antes. Entonces, la palabra tierra aquí necesariamente apunta a Israel y tiene las características. Tribus y traspasaron. Señor. Esa expresión y todos los linajes, o sea, esa palabra linaje, si ya lo está incluyendo Israel. Sí, la expresión realmente griega ahí es tribus, refiriéndose a las familias de Israel. A las familias de Israel, a las familias de los que traspasaron al que va a venir. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y por último, versículo 8, la firma. ¿Quién firma este documento? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Bien hasta ahí, muchachos? Rodrigo, ¿me deja ver la diapositiva anterior? Con gusto. ¿Esta? La anterior. Esa es la anterior. Esta es la tras anterior. Ah, sí. Gracias, sí, señor. ¿Esta o la otra? Esa es, sí, señor, ya. Está bien, okay. Ya. Esa es. Gracias. Dice cuándo la puedo pasar. No, ya está listo. Ya hermano Rodrigo, una pregunta. Señor. Hermano Rodrigo, regáleme una pregunta. Pregunte. Cuando estamos hablando en el verso 7, que habla de todas las tribus todas las tribus de Israel, ¿habla de las 12 tribus? ¿Total las 12 tribus? Sí, señor. Sí, señor. Es importante que nosotros entendamos que Israel, la palabra tribu en Israel es linaje o familia. Familia. No tiene que ver con la palabra tribu que nosotros manejamos aquí en Colombia. Entonces, es las 12 familias. Ustedes recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salieron 12 familias a las que posteriormente se les llamaba las tribus del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, esas 12 familias son las que conforman la nación de Israel. Y a eso es que se le llama linaje o tribus, a las familias de Israel en los 12 muchachos que usted encuentra en Éxodo capítulo 1. Está bien. ¿Listo? Vale. Mano Rodrigo. Sí. Mano Rodri. Mano, una preguntita. Ramiro Ramos. Es que, ¿me escucha? Sí, señor, sí. Pues quedo pensando un poco con lo de las 7 iglesias, porque pues tiene toda la razón y yo lo he creído así, que son, o sea, se hace base a los 7 tiempos que puede pasar la iglesia de una forma colectiva y 7 tiempos que puede pasar un solo cristiano perteneciente a la iglesia, ¿sí? Sí. Pero no sé si mi hermano Rodrigo descarta totalmente
que sí hayan existido 7 iglesias literalmente en este momento en Asia, Sí, claro. en Asia Menor. No, ¿Por qué? no. Porque el Señor le está diciendo... No, Ramirito. El Señor... No, existían incluso más, habían más iglesias en Asia. El Señor seleccionó esas 7 sedes, Lo que yo estoy diciendo es que las 7 sedes representan los 7 tiempos de la iglesia. Sí, no, completamente de acuerdo. No, pero estoy... también crees que existían 7 iglesias, 7 congregaciones en ese momento. Sí, claro, total. Es más, tenía intención de haber ido este año a visitar las 7 sedes en Asia Menor, tenía una invitación para eso. Quedan en Turquía, ¿verdad? Donde queda hoy en día. Sí. Turquía. Yo estaba programado para el 22 de marzo viajar a hacer el tour de las 7 iglesias de Asia y estaba programado para ir como guía bíblico. Por razón del coronavirus no pudimos viajar. Cierren el audio al pollo, por favor, al gallo. Así que, Ramirito, totalmente convencido, claro. Existieron las 7 que están ahí y habían otras. En mis cuentas eran como unas 15. Entre las 7 iglesias, Dios mostró a una congregación lo que estaban viviendo los 7 tiempos. Entonces, las 7, escúcheme, las 7 representan el total de la iglesia, de la iglesia del Señor, viviendo 7 tiempos. Entonces el Señor lo que hizo fue mostrar que en Éfeso la iglesia del Señor vive el primer tiempo, y así sucesivamente. Pero entonces es la iglesia del Señor viviendo 7 épocas diferentes. Lo dice claro el apóstol Pablo en el capítulo 4, el verso 11, en adelante, donde entonces Dios está hablando con la iglesia a través de los apóstoles, profetas, los pastores y los maestros. Ese gallo va a haber que expresarlo. Mátenlo. Sí. Silencio en ese gallo. Sancocho. Cuarentena. José Cardoso. Ahí está el almuerzo. Diga, ¿puedo decir algo? Hermano Rodrigo, no, bendiciones para todos los compañeros y para usted, y gracias por este hermoso programa. No, hermanos, pues yo creo que lo que usted habla de las 7 iglesias y los 7 tiempos tiene razones en que son pasos que la iglesia tiene que pasar, pero no es la única interpretación con respecto al asunto. Hay que revisar bien todo el asunto. El punto importante y el objetivo importante es mostrarle a la iglesia los tiempos, pero no es la única interpretación de lo que el Señor quiere referir en ese momento. Y lo otro es que en cuanto a los hermanos que están preguntando sobre el linaje, bueno, el linaje siempre se habla de lo que tiene que ver con la descendencia en cuanto a la sangre. Porque cuando hablamos del capítulo 1 de Mateo, de la genealogía de Jesucristo, entonces empieza a tocar cada una de las personas que hicieron parte de la línea de la genealogía en cuanto a la parte sanguínea para llegar a ser el Mesías. Entonces, está claro, ustedes no hay discusión ahí en ese punto de que está hablando a las tribus de Israel, los que se van a lamentar, porque ellos fueron los que dieron el visto bueno para que lo crucificaran, y aparte de eso, lo sentenciaron a muerte. Y el punto clave ahí es los linajes, es decir, la descendencia de la sangre de la cual viene el Señor. Por ahora es eso, hermano. Gracias. Gracias por el aporte, José. Bueno, hace un rato definimos entonces que hay 3 escuelas principales dentro de la interpretación escatológica y sobre todo de la literatura apocalíptica. ¿Me recuerdan cuáles fueron? Premilenialista, postmilenialista y amilenialista. Ok, entonces el premileniarismo, el premilenialistas, dispensacionalistas y pretribulacionistas. Ok, ahora entonces nos vamos a meter aquí en una escuela que es futurista, premileniarista. O sea,
que estamos diciendo que estamos analizando algo que está todavía por suceder, ¿ya? Y ya lo de premileniarista, pues ya lo tenemos bien claro. En esa escuela, entonces, vamos a ver la revelación de Cristo, que ya lo vimos en los 8 pasos que vimos del 1 al 8 del capítulo 1. Vamos a ver la presencia de la iglesia, cómo la iglesia va a ser presencia ahí, y vamos a ver en esa, cómo se presenta la iglesia, y vamos a ver la historia de la iglesia. Sería lo que vamos a iniciar primero viendo en Apocalipsis. Entonces, ya está la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que es el capítulo 1, que todavía no hemos arrancado, apenas estamos haciendo la introducción del capítulo 1. Dijimos entonces que el capítulo 1 de Apocalipsis es una pintura, es un cuadro que en su momento vamos a interpretar. Vienen entonces las divisiones, escuchen, las divisiones principales del libro, divisiones principales del libro, o sea, ¿cuáles son sus principales divisiones? Veamos entonces. Son en realidad 3 tiempos o 3 divisiones. Murcia las mencionó al comenzar la charla. Entonces, la primera división, entonces la expresa Juan en el capítulo 1 y se llama las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Entonces, en el capítulo 1 habla de las cosas que has visto. Esa es la primera división. La segunda división son las cosas que son. O sea, que en el momento están sucediendo las cosas que son, y son las que están, las cosas que has visto, narradas y contadas en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y la tercera es las cosas que serán. ¿Ya? Entonces, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas, que las cuenta la revelación o el libro a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, aquí hay una manera práctica de estudiar el libro. Entonces, ¿cómo se pudiera estudiar el libro? En 3 tiempos. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que has visto tiene que ver con todo lo que Juan vio y oyó de Jesús hasta el capítulo 1. No más, hasta ahí. Por eso usted ve que Juan en su carta dice las cosas que hemos visto, que hemos oído, que palpamos con nuestras manos, que hemos hecho, de eso hablamos. ¿Sí han leído ese texto? Amén. La carta de Juan. Note que eso es lo mismo que Jesús le está diciendo aquí a Juan. Entonces, las primeras cosas de las que el libro trata es las cosas que has visto. Amén. Lo segundo que el libro trata es las cosas que son. O sea, la actualidad de la iglesia en el momento en que Juan está recibiendo la visión. Y las cosas que serán desde el capítulo. Listo. Entonces, lo que acabamos de ver en realidad es esto. Mírelo ya en esta forma. Entonces, primero, lo que sucedió, la visión que vio Juan y que está en el pasado. O sea, que ya es cosa cumplida, ya es cosa ejecutada. Y realmente algunos escatólogos y algunos teólogos toman las cosas que has visto, las cosas que fueron, las toman desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 1. Ellos toman y dicen que esas son las cosas a las que se refiere la primera parte o la primera interpretación del libro, las cosas que ya fueron. La parte 2, entonces, tendría que ver con lo que sucede
sea, lo que es la era cristiana, Apocalipsis 2 y 3, desde Pentecostés, ojo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, porque es importante, y aquí toma fuerza lo que dijimos hace un rato. Apocalipsis marca el tiempo para los cristianos. Entonces, las cosas que fueron, las cosas que son, o sea, la época actual, que no terminó con las 7 iglesias. Por eso es que yo tomo que las 7 iglesias son 7 sedes en Asia, pero que realmente lo que están representando es a la iglesia del Señor viviendo 7 épocas. Y por eso las tomamos desde Pentecostés hasta que el Señor levante la iglesia. ¿Ya? Porque está todo eso metido ahí. Ok. Y Juanito Rodrigo, perdóneme una preguntita. ¿Hasta Apocalipsis 3 o hasta Apocalipsis 4.1? No, por eso, es que en el 3 ya termina esto, en el 4 la iglesia desaparece. Entonces no tendría lógica meter el 4.1. Hasta el 3, hasta ahí existe la iglesia. Ya el 4.1, ya la iglesia pues prácticamente es llamada en el cielo. Entonces por eso lo bajamos hasta el 3. ¿Vale? El 3.22 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí termina. Sí, hasta ahí se cierra lo que es la profecía para la iglesia, y ya en el 4 es el levantamiento. Por eso digo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ya el 4, aunque apenas se hace el llamado, ya el 4 toda la escena es en el cielo. Sí, es la adoración celestial. Sí, claro. Vale. Hermano Rodrigo, pido la palabra. La tiene, Pablito. Hermano Rodrigo, ¿cómo está? Dios lo bendiga a todos. Oiga, qué alegría tenerlo por ahí. Sí, aquí estamos desde hace rato juiciosos. Amén. Hermano Rodrigo, una sugerencia, pues pedirle primero que todo que prenda su micrófono, que es un poco más importante verle también para interactuar allí. Y me parece más importante. Y la otra pregunta, o la otra sugerencia más bien, pues no sé si sea sugerencia, pero podríamos decir, no que hayan existido solamente 7 iglesias en la época de Juan que se escribieron, sino que más bien son los 7 tiempos o 7 épocas por las cuales la iglesia pasó y debe pasar en este tiempo. Es correcto. Eso lo vamos a ver claramente, Pablito, claramente, pero el aporte es importante cuando lleguemos ahí a los capítulos de las iglesias. Perfecto. Muchas gracias, hermano Rodríguez. Vale, gracias, Pablito, por su aporte, y es una bendición tenerlo por ahí. Entonces, el tercer tiempo de lo que estamos viendo, que son las cosas que han de suceder. Entonces, lo que sucederá tiene que ver con la gran tribulación, durante la cual la iglesia no está presente. La iglesia no está presente en la tierra. La venida de Cristo en gloria, el milenio, la eternidad. Eso sucede a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, aquí estamos viendo los mismos 3 tiempos que acabamos de ver atrás, pero ya vistos desde dónde hasta dónde, y algunos sucesos que podemos narrar y contar ahí. Entonces, mire lo importante de ver cómo el mismo Señor Jesús le dijo a Juan: mire, este libro se interpreta así, no se ponga a buscarle otra cosa, el libro lo vamos a interpretar así, la revelación la vamos a interpretar así, este es el significado de las cosas. Entonces, por eso usted ve que cerrando el capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor le dibuja el cuadro a Juan, y entonces le dice: lo que viste respecto a los 7 candeleros y a las 7 estrellas en la mano del que estaba, significa esto: los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles de Dios. Entonces, ahí ya está interpretado el capítulo, ¿ya? Y lo que hicimos del 1 al 8, es hacer la presentación de toda la profecía, el propósito, el tema, para quienes, los beneficios
de la interpretación de la profecía. Bien, hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Okay, muy juiciosos. Bien, segunda división, pero aquí ya lo vamos a ver por temáticas, o sea, cómo el libro se divide ya en asunto más bien de temas del libro. Entonces, note que la primera es la que el mismo Señor le da. Esta ya es la que los estudiosos y los escatólogos han sugerido para la mejor interpretación del libro. Entonces, aquí está el capítulo 1. Ya está la introducción, están las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Del verso 9 al 18 se desarrolla la visión de Juan con respecto a Jesucristo, o sea, todo lo que se le mostró ahí. 19 y 20 está entonces la descripción del misterio, ¿ya? Entonces, así se divide, esa sería la división que en escatología y en literatura apocalíptica se le daría al capítulo 1 de Apocalipsis. Bien, entonces mire la pintura, la gráfica de Apocalipsis 1. Entonces, esa sería la gráfica en su totalidad. Entonces, vea, está en medio de los 7 candeleros. Ok, ya permítame. Ok, ve aquí. Vi en medio de 7 candeleros. Ok, a uno y lo describe. Ese que estaba en medio de 7 candeleros tenía entonces en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada desnuda. El que estaba viendo y oyendo todo esto era este señor llamado Juan. Entonces quedaría la pintura de la siguiente manera. Entonces Juan es el que está viendo la visión. Ajá. Ok, ¿qué es lo que Juan está viendo? Juan está viendo que en medio de 7 candeleros hay uno, uno ahí, que tiene unas características especiales. Tiene su pecho ceñido con un cinto de oro que dijimos que era preparación para el juicio. Es un juez alistándose para hacer el juicio a las naciones. Que tenía sus pies como bronce bruñido. Dijimos que el bronce es símbolo de juicio también. ¿Ya? Que tiene una espada en su boca. Bueno, que primero que en su mano derecha tiene 7 estrellas, ahí las tenemos, 7 estrellas. Ok, y que de su boca sale una espada aguda, todos sabemos, eso sí es una vocal para un pastor pentecostal, que la espada pues obviamente es la palabra. El Señor lo hizo todo con la palabra y lo sigue haciendo todo a través de la palabra. Así que esa es la pintura que describe estos versículos. Versículo 19 y 20. Entonces, ahí le dicen, el misterio de lo que has visto es este. ¿Ya? 19 y 20. Entonces, ahí está explicando qué es cada cosa. Entonces, las 7 estrellas son los 7 ángeles de Dios. La palabra ángel en el griego es mensajero o enviado. Así que en este caso el ángel es el pastor de la iglesia. Por eso note que los encabezados de las 7 cartas comienzan igual. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Entonces, el ángel ahí es el pastor, ¿ya? El pastor, escríbale al pastor de la iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, por lo que veíamos hace un rato, por lo que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Los candeleros estaban puestos, era para eso, para dar
luz, para alumbrar. Entonces, los 7 candeleros ahí son las 7 iglesias y pues obviamente, eso sí no hay que decírselos, el que estaba en medio de los 7 candeleros es el que un día dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que estamos hablando de lo mismo que dijo en la introducción del capítulo, el que es, el que era, el todopoderoso, y dice la revelación de Jesucristo. ¿Cómo vamos hasta ahí, señores? Bien, bien. Una preguntita. Muy bien. Le escucho. Bueno, Rodrigo, tengo una pregunta. Cuenten. Bueno, Rodrigo, me lo devuelvo un poquitico al verso número 4. ¿Me puede explicar un poquito lo de los 7 espíritus? ¿Cuáles son los 7 espíritus? Ok, los 7 espíritus los encuentra usted en Isaías capítulo 11. Verso 2. Isaías 11, el verso 2, ahí están los 7 espíritus. Lo que implica eso es la plenitud. O sea, en Jesucristo, eso fue lo que dijo Pablo. Pablo lo dijo a los filipenses, en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, todo el poder y toda la sabiduría y todo el Espíritu de Dios está en Jesús. Entonces, los 7 espíritus son las 7 cualidades, pudiéramos decir, de Jesucristo, de Dios, y lo cuenta claramente Isaías capítulo 11 desde el verso 2. Hermano Rodrigo. 7 espíritus hace referencia a Apocalipsis. Gracias, hermano. Hermano Rodrigo, le habla José Cardoso. Otra vez, dale. Gracias, hermano. Hermano Rodrigo, en cuanto respeto a la pregunta del compañero ahí, y lo que está afirmando del capítulo 11.2 de Apocalipsis, bueno, el aporte de aclarar o definir que son características también de la perfección de Dios. O sea, cuando habla del espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, está hablando de las 7 características que hace la perfección de Dios, o sea, lo que es perfecto en Dios. Sí, ese es la expresión de que estén los 7 espíritus. Claro, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo no voy a entrar en detalles en versículo por versículo porque, pues primero porque estoy hablando con pastores y segundo porque pues eso se nos extendería. Yo les cuento los estudios que yo he hecho con las congregaciones de Apocalipsis, el que menos me he demorado 2 años. Entonces, pues ya entenderán ustedes. Entonces, yo estoy yendo a los puntos gruesos, pero eso que está diciendo José Rudy, acuérdense que el número 7 es perfección. Entonces, lo que está hablando es que Dios es perfecto en todo, es perfecto en sabiduría, es perfecto en poder, es perfecto en todo. Entonces, ese 7 implica que Dios es perfecto y completo en todo y es perfecto hasta en el juicio, que es a eso que le debemos tener temor. Dios es perfecto hasta en el juicio, o sea, que no le va a bajar un grado de lo que está estipulado. Hermano Rodrigo. Señor. Norbey Cárdenas. Hola, hermano Rodrigo. La palabra ángel, sí, que se trata de pastor, únicamente va el capítulo 1, 2, 3, ya el 4 en adelante no aplica, ¿o sí aplica? No, por eso dije que no, ángel no significa pastor, ángel significa mensajero. Pero entonces, en este caso, los ángeles de Dios es el pastor. En el caso de las 7 iglesias. Ok. ¿Vale? Listo. Vale, amados. Nos quedan 5 minuticos. Los vamos a utilizar para si hay preguntas o también yo quiero pedirles, amados, porque la idea es que esto sea bueno, que sea agradable para todos, que nos edifiquemos, pues también para evaluar, para escuchar sugerencias. Yo espero que ustedes escriban en el chat y sugieran mejorías para que cada vez pues la escuela sea mejor y vaya tomando fuerza. Entonces, estos 5 minuticos los vamos a dedicar para evaluar esta primera lección y para, si hay sugerencias, con mucho gusto las escuchamos. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, mi pastor. No, Rodri, Ramiro. Rami, dale.
Bueno, yo quisiera que nos regalara un poquito acerca de, es que hay, a ver, le voy a decir por qué la pregunta, porque en este momento de pandemia y de todas estas cosas que se están viendo, pues uno escucha muchas predicaciones o muchos mensajes o escucha muchos comentarios o pensamientos de la iglesia y de pastores acerca del cumplimiento de las señales. Entonces se está asociando mucho pues Mateo 24 y Lucas, que sabemos que es para Israel, pero ¿qué podía tomarse para Israel y qué podía ser? O sea, la pregunta más directa, hermano Rodrigo, ¿qué de Mateo 24 podemos tomar como señales para la venida del Señor? Y de Lucas 7, creo que es. 7 años. 14. Gracias. Perdóneme, le pregunto, cuando tú hablas de qué podemos tomar de Mateo 24 y de Lucas para la venida del Señor, ¿a como qué señal? A la como venida señal. del Lo que Señor. pasa es que lo que pasa es que el levantamiento de la iglesia. Exacto, como señales para el levantamiento de la iglesia, porque escuchan muchas predicaciones, mire, ahora sí se está cumpliendo, pero pues nosotros, claro, tenemos que entender que lo uno lleva a lo otro, porque para que haya gran tribulación y para que venga Cristo, tiene que haber levantamiento de la iglesia. Claro, pero para el levantamiento de la iglesia, Ramiro y compañeros, es importante que dejemos claro, aunque ese va a ser tema del viernes, pero dejemos claro, para el levantamiento de la iglesia no hay señales. No, señor. Ni siquiera una sola, no hay señales. Todas las señales de Mateo, de Lucas, todas las que hay en la Biblia son con respecto a la segunda venida. Pero hermano Rodri, perdón, una preguntita ahí, porque es que lo uno lleva a lo otro. La segunda venida es 7 años. Viene después viene 7 años después del recogimiento de la iglesia, o sea, no podía servir lo uno para lo otro. Hermano Rodrigo. Sí, pero es que yo no pudiera o no debo cometer el error de decir que lo que estamos viviendo son señales para el levantamiento de la iglesia. No porque estaría muy mal decirlo. Claro, lo que tú estás diciendo, ya va, Murcia, lo que tú estás diciendo es cierto, lo uno lleva a lo otro, pero si yo lo anuncio como señales para el levantamiento de la iglesia, está mal porque la Biblia no habla de señales. Dice el día, la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces no hay señales para el levantamiento de la iglesia. Incluso Ramiro, incluso compañeros, el levantamiento de la iglesia es una señal para la segunda venida de Cristo. Entonces, no pudiera hablar ese idioma así. José Cardoso le tiene la palabra. Hermano Rodrigo, precisamente yo enseñaba eso el domingo, que para el recogimiento de la iglesia no hay señal específicamente que uno diga, esta es la primera y esta va a ser la última. Eso no existe. No hay. Mateo 24 y 25 aplica para Israel. Algunas cosas de Mateo 24 ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo, y hay otras que están reservadas para cumplirse antes y durante, o sea, lo que es la gran tribulación, porque ahí habla de la gran tribulación que vendrá. Entonces, para la iglesia no podemos nosotros pues tomarlo y aplicarlo de pronto de una manera como tan directa, que hay generalidades, claro, terremotos siempre han existido, hambre, son la palabra, cosas muy generalizadas, pero puntualizar no se puede. Si ustedes quieren para la próxima clase a manera de introducción, yo les puedo presentar las divisiones que existe y que tiene el capítulo 24 de Mateo para que nos ubiquemos en ese contexto escatológico. Porque Mateo tiene una serie de divisiones que al uno no observarlas comete algunos errores de interpretación. Entonces, podríamos verlo así. Me parece bien. José, espéreme, que es que había alguien antes que usted, alguien que tenía una pregunta. No, Murcia, pero ya Murcia pasó. Marcos Bernal. Murcia. Marcos. Después seguía yo. Bueno, dejemos a Marquitos y después sigue usted.
Rodrigo, ¿cuál sería la aplicación correcta a los textos que leímos casi al principio? Donde dice el tiempo, dice en la expresión que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y hoy es el día aceptable de salvación. O sea, ¿cuál sería la aplicación correcta para transmitirla a la iglesia o para transmitirla en los mensajes que estamos predicando? ¿Tú no viste la gráfica que hicimos? No, es que se me cortó por ahí Estamos en el tiempo. Sí, estamos en el hoy. Sí, el hoy comienza en Génesis 1 y va hasta Apocalipsis 21. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 cubre la palabra o la expresión hoy para todo, porque tiene que ver con el desarrollo de la redención de Dios para el hombre. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 se aplica la expresión hoy. Se aplica lo del tiempo. Sí. El tiempo. Vale, compañeros, una preguntita. Mi pastor, ¿qué ibas a decir, Rudy? ¿Qué ibas a decir? Señor. La expresión correcta sería el tiempo de la redención. De la redención. Señor Rodrigo. Deje que estaba Rudy. Rudy, hable. Sí, gracias, hermano Rodrigo. No, yo pienso que con respecto a la pregunta del compañero de Mateo 24, sí, hay que prestar atención porque la pregunta de los discípulos, ¿cuántos serán estos tiempos? El Señor le dijo, aprendan a mirar algunas cosas. Obvio, va para Israel, pero la iglesia debe prestarle atención a los tiempos en los que estamos viendo, porque él empezó a dar una señal. No, ahí en Mateo 24 está involucrada la iglesia, ahí estaba involucrada. Claro, vamos a ver los tiempos. Empieza a detallar unos puntos y dice, aprender de la higuera, cuando empiezan a brotar sus amigos de Israel. Déjeme que en la próxima clase explicamos Mateo 24. Mano Rodrigo, pero es que yo ansío la enseñanza esa porque de una u otra forma decir muy categóricamente y tajantemente decir no hay ninguna señal para levantamiento de la iglesia, mano Rodrigo, entonces ¿cómo nosotros somos dispensacionalistas? O sea, está bien que para el levantamiento de la iglesia no dice, mire, cuando ocurra esto, va a hacer esto y se va a levantar la iglesia, pero nosotros indirectamente, al mirar las señales para la segunda venida del Señor en gloria, pues entendemos que a 7 años antes levanta su iglesia, o sea, esas serían señales. Perdóneme de pronto yo ser tan... Le garantizo... no entender. Sí, Ramiro, le garantizo que haciendo el análisis de Mateo 24, le puedo responder lo que estás diciendo. ¿Vale? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Señor. Dios me le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Diga su nombre. ¿Y usted por qué está por ahí? ¿Por qué está por ahí? Hermano, no, que me interesa, qué bueno. Estaba aquí escuchando esta hermosa enseñanza. No, aquí colado, hermano Rodrigo. No, bienvenido, hermano Eliseo. Colado. Hermano Rodrigo, mire, hay una inquietud acerca por algunos estudiosos teólogos acerca de las divisiones de Mateo 24. Yo quisiera, ya que estamos aquí en unos cortos minuticos, hablarle de las divisiones así, usted las va a explicar un poco más allá el día viernes. Y es el capítulo. No, Eliseo, no. Vamos a hacerlo a manera de introducción en la próxima clase. El viernes, listo. Lo que tenemos es un conversatorio con los directivos y los pastores, pero es acerca de la pregunta si existen señales para el levantamiento de la iglesia, que es lo que estamos aquí. Pero yo le agradecería si quiere esté presto para la próxima clase y escuchamos sus aportes. Ya por hoy yo los invitaría pues a que cerremos aquí. Muchas gracias. Muy agradecido, mi hermano. Dios le bendiga. Charme, gracias por los aportes. Dios le siga bendiciendo. Dios le bendiga, gracias. Dios les bendiga a todos los compañeros.